proyecto que Álvaro y yo nos planteamos contar, narrar sobre la fuerza política más poderosa de México en su historia. No hay un proyecto más consolidado, más armado, más claro en objetivos, más directo, más voy derecho, no me quito, que derecha. Derecha es lo que permite reunir a distintos poderes y mantenerlos cohesionados. La derecha permite al poder económico tener una cohesión, pero también a la iglesia, pero también a fuerzas conservadoras, familias de dinero. La derecha reúne al poder judicial, a los poderes ejecutivo, al legislador mismo. La derecha es un pensamiento que ha reunido históricamente los mayores poderes de la nación, menos el poder que importa, que es el del ciudadano. Ese es el que les ha fallado conquistar. Pero eso es derecha. Derecha es el proyecto más poderoso de México, históricamente, que se ha vestido de izquierda para mantener el control de la población, que se robó los preceptos de la Revolución de 1910, que inventó sus héroes, que inventó villanos, que construyó una narrativa triunfadora para mantenerse al frente del gobierno. Eso es la derecha. La derecha es una manera de pensar también que todavía subsiste hasta el día de hoy. México es un país con mucho clasismo, con mucho racismo. Eso se mantiene hasta el día de hoy y es parte de este pensamiento de derecha. Pero ¿cómo narrarlo? ¿Cómo contarlo? Bueno, esa era parte del tema. Alguien nos preguntaba y nadie nos había preguntado que por qué era un poco más grande este libro que el anterior, el de izquierda. Y les contábamos, Álvaro y yo, que cuando empezamos a conversarlo primero, nos fuimos yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. La idea eran 100 años como en izquierda, pero no es posible contar la derecha en 100 años. Es necesario irse al siglo XIX, porque gran parte de lo que deja el siglo XIX robustece al siglo XX y se convierte en un proyecto mayor. Ya lo van a ir viendo ustedes conforme lo vayan leyendo. Nosotros nos sentimos muy contentos, muy orgullosos, y queríamos llegar a ustedes con estos libros porque sentíamos que había ese espacio vacío, convenientemente vacío, que el mundo intelectual, académico, los medios, obvio, no quisieron nunca llenar. Así que pues gracias nuevamente por estar aquí. Gracias, de verdad, gracias. Como pocos lugares de México, en Puebla se condensa la derecha. Sí. Y digo como pocos lugares porque, además de Jalisco, particularmente Guadalajara, el estado donde yo nací, donde es un enclave fundamental de la derecha desde hace siglos. En Puebla no solamente se instauró y sigue vigente hasta nuestros días una visión de país y un proyecto de nación de la derecha, con sus diferentes componentes, como la derecha mexicana específicamente. El poder de la Iglesia Católica, inobjetable. El poder económico, inobjetable. El poder político, inobjetable. Tienen ustedes la dicha de haber dado a México presidentes de la talla de Gustavo Díaz Ordaz y de Manuel Ávila Camacho. Y además del poder religioso, del poder económico, del poder político, también el poder que tiene una organización secreta que nació aquí. En las aulas mismas de la Universidad Autónoma de Puebla. Después serían echados y fundaron en 1973 la UPAEP,
cuyo rector actual, Emilio Baños Ardavín, quiere ser el rector de todas las universidades católicas de América Latina, y parte del proyecto es ser el jefe de todas las universidades católicas del mundo. Lo publicamos apenas el lunes, por cierto, sin embargo. Gracias por la oportunidad que nos brindan a Alejandro y a mí de reunirnos esta mañana de sábado en Puebla, en este lugar extraordinario, en esta calle magnífica y en el centro histórico tan disfrutable y tan histórico en muchos sentidos. Venir a Puebla siempre es muy grato, seguramente le pasó a Alejandro. Cada quien se vino en su coche y manejar es una delicia siempre para Puebla. Pero hoy, que nos convoca a esta presentación de un libro, pues sí, es en una coyuntura muy peculiar, en Puebla en particular y en México. En Puebla hay el ejercicio del poder público, no de la derecha histórica, del PAN y del PRI, que la derecha no solamente es el PAN, la derecha también es el PRI. Y en Puebla es un ejemplo de ello. Por eso vuelvo a recordarles que ustedes han contribuido al país con dos presidentes. Gustavo Díaz Ordaz, emblema de un presidente de derecha, de extrema derecha. Y de Manuel Ávila Camacho, un presidente no de derecha, de extrema derecha. Y en una de esas van a proponer en algún momento a otro, Armenta, que tampoco no quieren. Bueno, estuvo a punto, y ese era el proyecto, de haber un candidato presidencial de la derecha, nada más que se mató, Rafael Moreno Valle. Pero ese era el proyecto, Puebla, por eso, no me voy a extender más, porque nos importa mucho dialogar. Puebla es entonces un enclave fundamental de la derecha en México, y lo va a seguir siendo, como va a seguir siendo importante la derecha en nuestro país. No se resigna a no ejercer todo el poder que tiene, y no solamente lo político, sigue ejerciendo el poder en lo económico, sigue ejerciendo el poder en lo religioso, sigue ejerciendo el poder en lo ideológico, sigue ejerciendo el poder de muchas maneras, y por eso es importante no dejar de observar jamás a la derecha. Dicho lo anterior, muchísimas gracias una vez más por recibirnos esta mañana, y lamento mucho que haya gente sentada en el piso. Quizás la siguiente, sí, yo creo que va a haber una siguiente, pues en un lugar un poquito más grande. Muchas gracias. Nos gustaría mucho responder preguntas, entre más breves, más directas, mucho mejor, para que tener la oportunidad de que más gente pregunte, y nosotros trataremos también de ser más breves, aunque ustedes saben que aquí hay en esta misma mesa quien no entiende lo que es lo breve. Yo no me comprometo a eso. Izquierda a la derecha, así que si alguien a su izquierda. El yunque está en Colombia, el yunque está en Estados Unidos, el yunque está en Francia, en Brasil. Pero en España tiene una enorme presencia, como comenzó aquí en México. Aquí se fundaron los Cruzados de Cristo Rey, una sucursal se fue a España. Y en España tienen organismos intermedios, supuestamente ciudadanos, como es Hazte Oír, por ejemplo, en el caso de España. Y aquí han tenido varios, como el DIAC. Es decir, el paralelismo, por lo menos en la parte de la derecha y de la extrema derecha, que son realmente lo mismo.
es muy clara entre México y España. Y en México y en España, la Iglesia ha sido fundamental para cohesionar este proyecto nacional de derecha, con una diferencia. En España, en 2010, un sector de la Iglesia Católica definió no respaldar a la organización secreta El Yunque. Y se encargó inclusive un estudio, se llama El Transparente de Toledo, donde se investiga la penetración del Yunque en la Iglesia y en los ámbitos de la educación en particular. Entonces, la diferencia con México es que en México los curas, los obispos, que saben todos de la existencia y la operación del Yunque, han guardado silencio, porque son parte de la propia operación de la derecha, operación religiosa, operación económica y operación política junto con el PRI. No sé si dé respuesta a su pregunta. Gracias. Y luego nos regresamos al joven. Y jóvenes. Se lo quitamos de la mano. Gracias por la paciencia. Buenos días. La pregunta es muy simple. ¿La derecha y la izquierda son de nacimiento o son de convicción? ¿Sí? Derecha e izquierda son de nacimiento, de convicción. O de convicción. O de convicción. Es la pregunta. Yo creo que es un tema de formación, ¿no? O sea, porque si de otra manera tendríamos que pensar que viene en el paquete de ser individuo, ¿no? O sea, de nacimiento, digamos. Y no es así. No, digo, el pensamiento progresista y el pensamiento de derecha, pues se mama, como se dice, ¿no? En la familia. Y se mama en las instituciones. Y también se orienta hacia allá, o sea, se mueve hacia allá. Las sociedades caminan. Ahora, esta semana hablamos mucho, Álvaro y yo, del tema de Estados Unidos, de lo que está pasando en Estados Unidos, de cómo ese gobierno se está derechizando, moviendo a la sociedad hacia la derecha de una manera muy penosa, porque ha sido sin oposición. O sea, lo que está pasando, por ejemplo, con las universidades, no se habría podido dar en México. Así en esos términos no se habría podido dar en México. Hay una resistencia en México que es lo que ha permitido, que es lo que ha matizado que la derecha avance de la manera en que ha avanzado. Y aún así hemos sido gobernados fundamentalmente por la derecha. El PRI es la derecha y es la peor derecha, porque el PRI se apropió de los fundamentos de la revolución, del pensamiento de la revolución. El PRI es un aparato de represión, ha sido un aparato de represión, y el PAN al menos tiene la gracia de que el PAN es la derecha, punto. No lo disimula. Es estúpida, es ignorante, diría Carlos Monsiváis, es radical y además se cree como que lo sabe todo, ¿no? Arrogante. Pero la peligrosa ha sido siempre este pensamiento soterrado en las sociedades, que el PRI lo permitió mucho. ¿Cuál es la principal preocupación en ese sentido? Entonces, si es preferible tener un partido como el PAN, que la derecha penetre en Morena, como creo que lo está haciendo. Sí, bueno, en todo el país, sí, es una cosa, los ejemplos sobran, casi en cada lugar tienes una presencia de la derecha muy fuerte. Y yo creo que la derecha es muy hábil, va a saber cómo penetrar en Morena, cómo entrar en Morena, cómo colarse ahí, cómo colarse en Palacio Nacional, cómo colarse en el legislador. Ya está en el legislador. Digo, ¿qué mejor ejemplo de un pensamiento de derechas que Ricardo Monreal? Y aquí Armenta es un pinche. Sí, y aquí están, o sea, todos ellos, Armenta es Monreal. Sí, o sea, y ese es un pensamiento de derecha, es una manera de ser. Y pues para eso, pues no naces con eso, ¿no? Sino que te vas cargando ella.
¿Está chico? Bueno, adelante, por favor. Primer punto, la UAP está tomada. La comunidad estudiantil ha tomado la UAP, así que les informo todavía, pero la UAP está tomada. La comunidad estudiantil está en paro, entonces, bueno, es como primer punto. Lleva 3 semanas y voy para allá. A partir de esta protesta, de este paro activo, hemos reunido a partir de todas las facultades distintas demandas. Unas muy generales tienen que ver con la reelección, con el proceso de elección. La elección pasada solamente hubo... ¿Elección de quién? De rectores, de consejeros, en general. Todas las elecciones han estado o se han dado de manera oculta, y esto no es nuevo, ustedes ya lo han narrado. Desde los 80 se metió el PRI, se metió el proyecto neoliberal a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde ahí se ha ido desmantelando lo que en su momento era una universidad pública, popular y crítica. Bueno, en ese sentido y desde esas demandas históricas se ha construido un movimiento estudiantil, o se ha reconstruido, ha reaparecido un nuevo movimiento estudiantil que ha logrado acumular o juntar todas las demandas de las distintas facultades, se ha logrado organizar y ha generado también, aparte de pliegos particulares, ha generado un pliego general. Desafortunadamente hay facciones, pues, como ustedes ya bien las han señalado. No solamente hay facciones del mismo PRI, sino también del propio Yunque y sus mecanismos, sus herramientas, ¿no? Se sabe que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla financia o tiene en concesión, creo que 2 casas, y una tercera le construyó a ACE, ¿no? Y bueno, esos están relacionados. ¿A quién se la construyó? Antorcha Campesina. Ah, Antorcha Campesina. Desafortunadamente, ellos tienen bastantes universitarios dentro de Ciudad Universitaria y han estado limitando el diálogo, rompiendo asambleas y sacando pliegos por debajo de la mesa. Ahorita estamos en asambleas día y noche, asambleas generales, justo para solucionar este problema. Pero como ustedes ya lo saben, este movimiento ya tiene... Antorcha Campesina. Antorcha Campesina ya tiene bastante cola que le pisen, y aparte de eso tiene bastante preparación política. Llegó desde el momento con una narrativa que ha hecho que los estudiantes no sepan todavía abrirse a entender cuáles son estas facciones que están moviendo aquellos hilos, ¿no? Entonces, eso por una parte, ¿no? Es decir, la comunidad estudiantil está trabajando, ha logrado conjuntar estas demandas históricas del movimiento estudiantil, sigue en paro porque está en un confrontamiento diario con estas facciones. No solamente es el PRI, no solamente es Antorcha Campesina, son también poderes que han estado pegados a Ciudad Universitaria, ¿no? Que desde los 80. Nada más ese era el comentario. Y por último la pregunta, ¿no? En este cambio coyuntural global, ¿qué importancia tienen las universidades y estos eventos, estas acciones más locales con el cambio tecnológico, con el cambio cultural a través de la tecnología y el conocimiento? O sea, la UAP sigue siendo un principio para darle cultura a la ciudadanía, pero ese conocimiento es fragmentado, ese conocimiento está hacia el neoliberalismo, ¿no? Es muy utilitarista ese conocimiento. Entonces, por eso es muy importante quién está dentro manejando los hilos dentro de la universidad. Ya nada más. Sí, mira, acá hay otro micrófono en la parte de atrás. En la parte de atrás hay un montón de información. Es un tema, y hay tramos de la historia que Álvaro domina muy bien, que históricamente él ha dominado, que ha trabajado sobre esos. Entonces cada uno se fue a su zona de confort como para avanzar bien, digamos que, pero fue un trabajo académico, básicamente periodístico, porque ese es nuestro oficio, y con la idea de dejarles a ustedes una manera de accesar a contenido que ha sido narrado de otra manera. Lo más difícil quizá haya sido convencernos a nosotros mismos que teníamos que darle una vuelta a la manera en que se ha explicado la derecha en México.
Por ejemplo, Enrique Krause lo ha explicado muchas veces, ha escrito sobre la derecha, pero para justificarla y haciéndola pasar muchas veces como pensamiento reformista, como pensamiento liberal, etcétera. Ellos, por ejemplo, toda esa generación de intelectuales cree que lo que se vivió en México las últimas décadas fue una democracia, y lo defienden, y lo escriben, y escriben muy bien, y son muy hábiles, y son muy inteligentes, y tienen mucho dinero, y tienen todo el tiempo del mundo. Entonces, irte contra una narrativa así tan poderosa es complicado. Yo platicamos un montón de textos, Álvaro y yo, y en particular yo recuerdo de Krause textos que son extraordinarios, extraordinarios. Su texto, por ejemplo, sobre Samuel Ruiz es tremendo, tremendo, sobre Tatic, el cura de San Cristóbal de las Casas, que ayuda a los zapatistas, está ahí en el movimiento de zapatistas. Es tremendo, es extraordinario el texto, igual que su texto sobre Terrazas, sobre don Luis Terrazas. Es extraordinario, pero profundamente torcido, profundamente torcido. Lo que dice de Samuel Ruiz es horrible, horrible. Krause nada más que lo escribe muy bien, y lo dice muy bien narrado. Lo mismo pasa con Terrazas. O sea, ¿en qué momento nos permitimos nosotros como mexicanos que el intelectual orgánico por autonomacia, el principal intelectual de México, que es Enrique Krause después de Octavio Paz, nos haya vendido la idea de que un asesino, agiotista, antidemocrático, vil como Terrazas era un hombre de bien? ¿En qué momento? Bueno, pues es que quien financia la investigación de Enrique Krause pues es los Terrazas. Entonces por eso, pero tal cual, yo creo que el mayor reto es siempre intelectual, es cómo separarse de ese pensamiento como para narrarlo desde otra perspectiva. Te han vendido tantas cosas. Yo estudié con los mismos libros de todos ustedes. O sea, ¿y cómo te separas de esos libros? ¿Cómo le haces para separarte de esos libros? A mí me educó el PRI, como a muchos de nosotros en la primaria, pues nos educó el PRI, pues ¿quién más? Sí, o sea, fue el pensamiento dominante. Nuestros padres votaron por el PRI, nuestros abuelos votaron por el PRI porque no había de otra tampoco. Digo, no todos pues, pero muchos sí, y se vale, era lo que había. Algunos pensaron que ese era el camino para luchar porque no es menor lo que hizo el PRI. Fueron 60, 70 años de engaño a la población, diciéndose de izquierda, y además engañó en general, o sea, hacia el exterior, a nivel internacional. Pues todo el mundo pensaba que México era de izquierda. Acuérdense ustedes. Echeverría es el mejor ejemplo de eso. Y Echeverría es también el mejor ejemplo de un presidente hipócrita, asesino, represor, con un lenguaje supuestamente de izquierda. Porque una de las características de la derecha es la hipocresía. Y en el nombre de la izquierda se cometen acciones de la peor derecha. Puebla es un ejemplo también de eso. No me refiero a lo más reciente. Las propias luchas universitarias en la UAP son también esta lucha entre las dos concepciones que hasta la fecha existen, de dos proyectos de nación, de dos visiones de país, y como parte de las visiones de país, la educación. ¿Qué papel debe tener la educación en una sociedad? Los escenarios de lucha en Puebla en ese sentido son fundamentales. No sé actualmente, yo debo decir también, retomando la formulación que hiciste, lo que hoy está en curso, no lo conozco. Hay muchas manos metidas, siempre hay muchas manos metidas, pero hay que también definirlas. Cuando dices AC, asociación civil, hay que llamar las cosas por su nombre siempre y decirle derecha
a la que es derecha, a Enrique Krause. No, es liberales. No, es la derecha. Hay que dejar la hipocresía, hay que decir, y hay que llamar las cosas por su nombre, porque si no, entonces se pierde, se generaliza, y cuando se generaliza, se absuelve. Siguiente. Ordaz, todos los corruptos van huyendo hacia España. ¿Por qué eligen España? ¿Por qué no elegir Chile o elegir otro país? ¿Por qué España? Gracias. Hay muchas razones. Yo creo que la principal es que se come y se bebe bien. Y le sobra lana y tiempo a toda esta bola de individuos. Digo, pensemos en Calderón, ¿por qué se habría ido a España? Pero hay otra también, hay un correlato a eso. España es muy derechoso, es muy de derechas. Si ahorita tiene supuestamente un gobierno de izquierda, ¿cuál? O sea, el payaso de Pedro Sánchez quería humillar a López Obrador simplemente porque se le ocurrió que era una muy buena idea servirle al rey. O sea, ¿izquierda? Hombre, España es muy derechas. Cumple con todo lo que se necesita para ser una sociedad de derechas. De repente hay brotes ahí, medio se espabilan y todo, pero caen otra vez, se acomodan muy fácil en la derecha. Es muy derechas. Por eso es que se brinca para allá así. Gracias. A ver, por supuesto que hay muchas inquietudes, hay muchas demandas y hay muchas exigencias no satisfechas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo estamos haciendo. Reunirnos hoy aquí, en un sábado, en la madrugada, en la mañana, reunirnos en la mañana para compartir inquietudes comunes, es parte de lo que se hace, de deliberar, de enterarnos inclusive de lo que ignorábamos y que ocurre quizá enfrente de nosotros a un lado. Estamos hablando de un problema de la UAP hoy, donde hay unas manos metidas de Antorcha Campesina. Y del gobernador. Pues así hay que decirlo. ¿Y por qué no tendría que estar estudiantes de Antorcha Campesina en la UAP? ¿Por qué no? O estudiantes de derecha, ¿por qué no tendrían que estar en la UAP? Si son mexicanos, si son poblanos, y a lo mejor efectivamente, bueno, es una universidad pública. El tema no es, creo que ese necesariamente, es discutir todo y es combatir en el terreno de las ideas a los de Antorcha Campesina. A ver, ¿qué hace? Combatirlos en el terreno de las ideas. ¿Tú eres de Antorcha Campesina? Sí, ¿qué? ¿Cuál es lo nocivo de Antorcha Campesina? Identificarlos y combatirlos. Y vencerlos. Y en efecto, si hay una limitación presupuestal, pues claro que se agita, hay que reclamar. Que no quede en la resignación. Lo menos que podemos hacer como ciudadanos y sobre todo como universitarios es, no, pues ya, la resignación. No, la indignación. La resignación inmoviliza. La indignación sacude, estruja, mueve. Bueno, esto es parte, y nosotros lo agradecemos, que haya universitarios o no, ciudadanos jóvenes
ya unos no tan jóvenes, que tengamos el interés de venir a encontrarnos aquí para hablar sobre lo que nos es común. Sí, es un rasgo que tiene la izquierda, porque no es solamente lo que nos importe a nosotros, sino también lo que le importa y le afecta a los demás. En una comunidad, trátese de la universidad, trátese del estado de Puebla, trátese de nuestra cuadra, no son problemas que nos importan porque vivimos en comunidad. Esa es la lógica también de la izquierda. A la derecha no le importa la comunidad, le importa el individuo, le importa su entorno. Ha sido un grave error de la izquierda dejarle a la derecha la familia. La derecha dice, no, es que luchamos por la familia. La familia es nuestra comunidad inmediata. Hay que luchar por la familia no solamente nuclear, sino por la familia que somos como comunidad y como sociedad. Eso también hay que asimilarlo. Arrancarle a los curas, no a los padres, que ni padres son, bueno, muchos sí. Arrancarle a los curas la familia, educarla a nosotros, no los curas, y hacer una diferencia con los curas y con la derecha, educar en comunidad. Entonces, por eso, perdón, un poco me exalto, pues nomás faltaba, ¿no? Pero yo pienso que eso sí nos hace diferentes. Y sí, a lo mejor ahorita vemos esto como algo cotidiano. Reunirnos en la mañana con dos señores que están presentando un libro, que han escrito libros con una visión de periodistas sobre lo que está pasando en el país. Eso lo vemos ya como normal. No hay que verlo como algo normal, porque hace no mucho esto no era posible. Había consecuencias, y en Puebla lo saben. En Puebla se ha matado, en Puebla se ha reprimido. Y yo creo que la agitación debe ser fundamentalmente en el terreno de las ideas, cuestionar todo, cuestionar inclusive qué carácter tiene hoy la UAP. ¿Es una institución que realmente le está sirviendo a los poblanos o se ha convertido en una institución anquilosada, parasitaria, con lógicas que no tienen ninguna motivación para transformarse? Si eso es así, hay que sacudirla, hay que estrujarla, como la sociedad mexicana se ha sacudido y se ha estrujado, y por eso se dan los procesos de cambio. Y no hay que resignarse a que se detengan esos cambios, hay que exigirlos. No solamente a la presidenta de la República, que es la jefa del Estado mexicano, a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales. Sí, ya ganó José Chedraui la presidencia municipal, pues que cumpla. Ya ganó Armenta, como antes Barbosa, que cumpla. Pues bueno, entonces es exigencia. Y yo creo que en la medida en la que también nos enteramos, sabemos lo que le duele a una sociedad, en esa medida también actuamos. No solamente hablar del país, de un estado, no, de la institución, de un centro de investigación, de una facultad, de un grupo cuyo profesor es muy mediocre. Pues también hay que exigir eso, que esos mediocres solamente porque son amigotes del director estén frente a un grupo